Recibimos a Aminta Peláez Guarillo con la ponencia Sueños y tejidos de paz desde las palabras antiguas y el pensamiento de la mujer guayú. Aminta Peláez Guarillo es mujer guayú que ha tejido palabras y procesos en su comunidad como etnoeducadora y oralitora. Es autora del cuento Yintulu Guayú, Guajirita, publicado en 2014 por el Ministerio de Educación Nacional a través del proyecto Territorios Narrados, iniciativa cuya finalidad era visibilizar las producciones escriturales de maestros indígenas y fomentar las competencias comunicativas de los niños pertenecientes a los grupos étnicos del país. Al año siguiente fue publicado un ensayo colaborativo sobre cultura política en las comunidades guayú, en la revista Patacrítica de la Corporación Ensayos, con el Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura. Fue ganadora de la residencia artística en Buenos Aires, Argentina, en el año 2018, con el proyecto literario Tejiendo Oralituras de Norte a Sur. También tiene varios poemas y cuentos inéditos. Damos la bienvenida a Aminta. Careumejo Pushwa, Tasakenyah Matamane. Los saludo con mucho cariño desde el afecto que nos caracteriza a los guayú. Sueños y tejidos de paz. Desde las palabras antiguas y el pensamiento de la mujer guayú. Como lo decía Mercedes, ser mujer es saber tejer. Nuestra creación es en un chinchorro. Crecemos en ella y morimos en ella. La tradición se concibe como una anciana que cuenta a las generaciones venideras las vivencias que ha vivido. Es una frase del escritor guayú Ramón Paz Ipuana, donde se define lo que nos caracteriza como mujeres, que es esa responsabilidad que tenemos como tejedoras de vida, pero también las encargadas de formar a las nuevas generaciones. Desde los orígenes de la humanidad, la mujer tiene una responsabilidad que está definida en las narrativas ancestrales, empezando por la primera narración que habla de Ma, como la primera mujer que ha parido a todas las generaciones guayú, la tierra, que es procreada y fecundada por Huyá, el que llueve. También nos habla de Worunca, que es la mujer de la vagina dentada, que, como nos cuenta la historia, tuvo que sufrir muchos dolores que contaremos más adelante para que pudiera reproducirse en la humanidad guayú. También nos habla de Guarequer. Guarequer, la primera tejedora, que era una araña que nos enseñó a tejer a todas las nuevas generaciones, tanto a hombres como a mujeres. Y también nos habla de Akumahut, que es aquella ceramista, la que nos dibujó las espirales dibujadas en todas estas piezas que conforman la parte de la cerámica. Para visibilizar un poco estas mitologías y estas narrativas ancestrales, les voy a compartir este texto titulado Mujer. Cuentan que éramos animales. Moscas, hormigas y mariposas danzaron abriendo sus alas al vuelo celeste. Arañas y comejenes enseñaron a tejer el universo cercano. Perdices, tórtolas, alcaravanes y las aves rapaces adornaron espacios circulares con el polvo de la tierra al son de la calla. Y así, entre el todo y la nada, descubres una sonrisa oculta. Aquella fértil sumisa que parió generaciones de plantas y animales era Ma. Aquella que tenía la vagina dentada pintó la vida con su dolor. Era Worunca. Aquella rebelde que hilaba algodón inundó la tierra con la sal de sus aguas. Pará. Aquella coqueta promiscua que ahogó en sus aguas a los hombres era Puroy. Aquellas que danzan la historia contada bajo las palabras nativas somos las mujeres guayú. Las palabras antiguas siempre están naciendo como nace el día. Es responsabilidad principal de la mujer, específicamente de la mujer guayú, formar a través del pensamiento indígena, ese pensamiento que se transmite a través de la lengua materna que es el guayú naiki,
y es responsabilidad principalmente de ella de formar a las nuevas generaciones, de educar en cuanto a las tradiciones, a esos usos y esas costumbres antiguas para que no se pierdan. Por eso, si la mujer desvía esos quehaceres, también se va desviando la cultura y se va perdiendo, como escuchábamos en las palabras anteriores. Por eso también ese valor que tiene la palabra, se relatan los sueños en las primeras horas de la mañana, porque los sueños determinan todos los aconteceres que vienen en el transcurso de los días. Los sueños, como lo dice un amigo mapuche, también escritor, son visiones que nos anuncian lo que ha de venir. Y así como nos anuncia las cosas buenas, también puede evitar tragedias. Y es por ello tan importante que contemos los sueños desde la primera mañana, y son las abuelas y los abuelos los encargados de interpretar esos sueños. Todos esos relatos que llamamos tradición oral, que están definidas por la lengua materna, en ella están definidos y es todo el saber ancestral. En el Wayuu Naiki se vivencia toda la cotidianidad wayuu. Por eso, para aquel wayuu que no es hablante, es muy difícil poder transmitir todo ese saber o el contenido que hay dentro de esa palabra en Wayuu Naiki. Y es lo que hoy en día llamamos oralitura. ¿Qué es la oralitura? Esas formas de expresión tan propias nuestras, porque las lenguas de por sí, y especialmente la lengua Wayuu Naiki, es muy metafórica y muy rica en símbolos y metáforas que al ser transmitidos en otra lengua, como él es en el español, suena a poesía. Por eso muchas veces lo que pensamos y lo decimos en español suena bonito para los aríjunas, que son ustedes, los que no son indígenas, y nos dicen que es poesía, pero en realidad no es eso, es solamente el pensamiento, ese pensamiento ancestral tratando de ser transmitido como un acercamiento lingüístico en otra lengua que es el español. Y para hablar un poquito de esa parte lingüística y de la oralitura, les comparto este texto titulado No soy poeta. No soy poeta, solo pienso en Wayuu Naiki, y de pronto las cosas simples tienen voces. El fogón de un lado a otro murmura el canto de la palguarata, mostrando los caminos y anunciando las visitas. Cuántos sueños revelados de madrugada, cuántas vidas tejiéndose en el maíz triturado, infinitas las palabras que han circulado entre los colores del corazón fino, atizadas hasta morir el día por mujeres rostro de luna que han amamantado la vida. Líquidas y espesas en la tutuma son las semillas que nos han criado, que nos hacen de tierra, de agua, de maíz. No soy poeta, es la lengua que me heredaron las mujeres perdices, las de grisáceas plumas que escarban la arena morena con pasos esquivos, las mujeres catanejas, ágiles cazadoras, viajeras de altos sueños como sus vuelos, las mujeres caricari, peregrinas de mantas extendidas sobre el gris azulado cielo, las mujeres alcaraván, las noctámbulas y pardas bailadoras en campos arenosos. No soy poeta, solo pienso en Wayuu Naiki. Como parte de ese rol que nos es asignado como mujeres, hay una vivencia nuestra, exclusivamente de la mujer, que es el encierro. Con la llegada de la primera menstruación nos someten a un encierro que más que un castigo, como lo ven muchas niñas hoy en día, es un proceso educativo. Durante esos días de encierro, la abuela o la madre materna es la encargada de transmitirnos unos conocimientos que va nutrido con plantas tradicionales. Todas esas plantas que consumimos en esos días tienen una función y tienen un efecto en nuestro cuerpo, pero también en nuestro espíritu. Es por eso que es tan importante que toda mujer wayuu viva este proceso, para que su mente sea madura, lo que en nuestra lengua llamamos raura wa ain. La palabra raura significa viejo, pero no en el tema del envejecimiento, sino de la madurez, para que su mente sea como la de una persona sabia, una persona anciana, pero que su cuerpo, su piel no se arrugue pronto y que sus cabellos no se emblanquezcan tan temprano. Y todo eso depende de la alimentación
y de los baños y las infusiones que tomamos en esos días. En ese proceso se definen claramente cuáles son los roles de la mujer, unos roles culturales históricos que están enfatizados principalmente en sus funciones de madre y como esposa. ¿Cómo debe atender al marido? ¿Cuáles son sus funciones en la comunidad respecto a la familia? La mujer tiene un rol fundamental en el pueblo wayú. De ella depende la continuidad de la familia, no solamente por el carácter matrilineal que nos caracteriza a las mujeres wayú y a la cultura wayú en general, sino que en situaciones de conflicto, por ejemplo, es la mujer la encargada de llorarle a sus hombres para que hagan todo lo posible para que se dé la paz, para que haya un diálogo con las otras familias en conflicto, porque no quiere que sus hijos, ni que sus sobrinos, ni que su familia sea amenazada por una situación de conflicto entre clanes, por ejemplo. Pero no solamente con esto, está ese papel fundamental de la mujer como encargada también de mantener la armonía de la familia y la convivencia social, sino que dentro del sistema normativo wayú hay un protocolo, y el protocolo es que dentro de los conflictos las mujeres no se tocan. Todos estos pequeños aspectos que estamos hablando de la mujer en general es para hablar más luego de la situación por la que hemos atravesado como mujeres wayú en la actualidad. Además de esos roles que definen la importancia de la mujer, existe una primera mujer, como lo mencionaba anteriormente, que es Ma, la tierra. Esa mujer que por encontrarse en un sitio estratégico como es la península de La Guajira, con salida al mar, con puertos naturales que de alguna manera facilitan la entrada y salida de embarcaciones, y también una cercanía con el corredor de la Sierra Nevada de Santa Marta, ha permitido que grupos al margen de la ley hayan incursionado en el territorio. Así, los grupos armados empezaron a disputarse ese territorio desde finales de los años 80, primeros grupos no identificados. ¿Por qué hablar de la importancia del territorio como cuerpo, pero también ese valor ancestral que tiene el territorio para nosotros, considerada como la madre, la gran madre que nos ha parido a todas las generaciones? Es como se ha visto amenazada, no solamente por el conflicto armado, sino por intereses externos, como lo es la minería y en estos momentos de explotación de los diferentes elementos que para nosotros conforman parte de nuestra cosmovisión indígena y tienen un valor espiritual, como lo es el agua, como lo es el aire. El aire, ahorita con proyectos de parques eólicos, parques naturales, que también eran territorios indígenas, y en el sur de La Guajira específicamente, que es de donde vengo, donde se da la explotación de carbón a cielo abierto más grande que hay en Latinoamérica, que es el Cerrejón. Toda esta situación vinculada con la explotación de la tierra ha sido considerada por nosotros como un atentado, como una violación contra las entrañas de la tierra. Las están saqueando, la están desangrando, porque los ríos, las fuentes de agua, son consideradas por nosotros como las venas que hidratan a otros seres vivos, como son las plantas y los animales que están viviendo alrededor del río Ranchería, que es la principal o la única fuente de agua que hay en La Guajira. Pero debajo del lecho de ese río y de los arroyos que se nutren de ese río hay carbón. Y donde hay carbón hay intereses que ha perjudicado a las comunidades vecinas. En el caso del sur de La Guajira han sido desplazadas, pero también han sido reasentadas varias comunidades wayú y comunidades afrodescendientes. Y a partir de todas esas experiencias es que las nuevas generaciones o los jóvenes hoy en día estamos planteándonos diferentes iniciativas que reivindiquen el sentido del territorio,
porque muchas de estas experiencias, ¿por qué ha pasado ese desplazamiento? ¿Por qué muchas de estas comunidades no han resistido como deberían resistir? Es porque no hay un valor o un significado de la tierra transmitido desde nuestros ancestros. Si entendiéramos un poco más el valor de ese territorio, entenderlo como esa madre que me parió, como esa madre de la que dependo física y espiritualmente, no lo entregara tan fácil. Como piensan los hermanos arhuacos, donde hay un valor sagrado de cada uno de los elementos, donde la piedra, por ejemplo, no son seres inertes, sino que son seres vivos. Si esa consideración fuera más fuerte en las nuevas generaciones, seguramente no estarían viviendo estas comunidades lo que viven hoy en día. Hay un caso muy particular en el sur de La Guajira, que es el resguardo indígena de Tamaquito, que se constituyó como resguardo hace apenas una semana, pero es una de las comunidades que fue reasentada por la empresa minera. Y cómo ese impacto de ese resentamiento ha sido tan fuerte en los niños especialmente, donde en Tamaquito, donde está el carbón en estos momentos, donde están explotando carbón, tenían un riachuelo que atravesaba la comunidad como 7 veces, hacía como un recorrido rodeando la comunidad, y los niños estaban acostumbrados a bañarse en el momento que ellos quisieran, en el momento del día cuando hacía calor, o querían simplemente ir a divertirse. En una experiencia que tuvimos en la comunidad ya reasentada, donde las casas fueron reorganizadas, pero también el modelo y los materiales con que fue elaborada esta comunidad, porque es una nueva comunidad realmente, no son los materiales con que estaban hechos donde ellos vivían antes, que eran las casas de bareque, las casas de barro, como lo es tradicionalmente entre nosotros los guayú. Y cuando empezaron a participar en la escuela, porque fue un proceso pedagógico de fortalecimiento educativo, estos niños eran demasiado inquietos. Y una de las profesoras decía, ellos no eran así, eran muy tranquilos, que es muy característico también de los niños guayú. Hay una tranquilidad, hay una paz que los caracteriza. Son inquietos en el momento de jugar, en que deben ser inquietos, pero no generalmente. Entonces estos niños saltaban por las ventanas, apagaban y prendían las luces porque era algo nuevo. Pero también afectó esas formas de divertirse. ¿Para dónde se iba el niño? ¿Qué podía hacer? Porque es casi imposible tener un niño sentado cuando su naturaleza es estar siempre en movimiento, buscando en qué divertirse. Y estos son algunos impactos sociales, impactos invisibilizados por todas estas afectaciones a la tierra. Donde los abuelos, por ejemplo, la mayoría de los abuelos han muerto y han muerto de tristeza, porque no es lo mismo envejecer y estar en su territorio tradicional donde ha vivido toda su vida, a estar en un nuevo entorno donde todo es nuevo, todo es diferente, y es peor donde no hay agua. Entonces eso significa otros sufrimientos. Todos los grupos humanos tienen conflictos, pero así como tienen conflictos, también tienen sistemas normativos propios, como el caso del pueblo guayú, un sistema que fue reconocido y resaltado por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial, aplicado por el Putchipuy, que es el palabrero. Dentro de ese protocolo, como lo mencionaba en líneas anteriores, es que la mujer en situaciones de conflicto no se tocan, ni las mujeres ni los hombres. ¿Por qué? Porque hay una importancia reconocida del papel nuestro, no solamente para la pervivencia de las generaciones nuevas de guayú, como vista la mujer como alguien que garantiza la reproducción de nuevas familias y la continuidad del clan, sino porque también hay una importancia como esa mujer formadora que va a transmitir esa cultura a través de la lengua materna. Si se muere la lengua, la cultura es inevitable que también no vaya a morir. Entonces, con esto quiero entrar un poco a hablar del conflicto armado en el territorio guajiro. Diferentes intereses han hecho que estos grupos se acerquen, empezando a finales como del año 90, de los años 90, a incursionar en el territorio de la Alta Guajira. La primera masacre que cometieron fue en el municipio de Villanueva, que queda en el sur, donde mataron a varias personas, varios campesinos, alrededor de 12, pero esto fue solamente como la entrada a todo el territorio guajiro,
porque luego pasaron situaciones que no quisiéramos que se repitieran nunca, como lo que ocurrió en Bahía Portete, donde se masacraron varias familias, obligándolos con esto a desplazarse sin rumbo fijo. La mayoría de estas familias se fueron para Venezuela. Pero ¿qué pasó en ese momento? Hay una cultura y hay unos prejuicios alrededor de los guayú que nos relacionan de alguna manera con el contrabando. Esto es algo que también tiene su historia. Y de pronto los que han leído algo sobre La Guajira, los que han estado por el territorio guajiro, saben que hubo una época de bonanza marimbera donde se hablaban de clanes. Y habían diferentes clanes que se disputaban los lugares de los caminos, de negocios y con quién negociaban. Y estos clanes fueron interpretados como un término relacionado con los clanes guayú. Por eso se naturalizó de alguna manera de que los guayú también eran guerreros, tenían una cultura vengativa, que todo lo solucionaban con armas de fuego, lo cual no es cierto. Entonces, gracias a esto también se fortaleció de alguna manera esa mentalidad de que estos guayús que fueron desplazados fue por conflictos intraétnicos. Así como ocurrió en el año 2001, que se dio la masacre en Rodeito del Pozo, donde había una familia celebrando un cumpleaños de una de las muchachas, de las hijas de esta familia, y a eso de las 10 de la mañana llegaron varias personas encapuchadas, armadas, y los asesinaron, entre ellas la complementada. Y los medios de comunicación, ¿qué hicieron en ese momento? Mostrar que era guerra entre clanes. Así resuelven los guayús sus conflictos. Entonces, de alguna manera esto ha invisibilizado ese desplazamiento forzado y terminar reconociendo, que nos terminen catalogando de que no hay conflicto, no hubo desplazamiento y no es cometido por personas al margen de la ley. Con todas estas situaciones, empezando por esa violencia contra el territorio que les habían anunciado con estas empresas de economía extractivista, también esa incursión de grupos armados que irrespetaron el papel de la mujer, pero no solamente el rol de la mujer, sino la importancia de su cuerpo y su espiritualidad, porque no solamente en el marco de este conflicto fueron asesinatos y fueron amenazas, intimidaciones, sino que también hubieron violencia de todo tipo, entre ellas violencia sexual. Y es algo que de alguna manera representa una debilidad, o con eso nos debilitaron. Con eso debilitaron a nuestros hombres, para que no hubiera poder de resistencia, de poder decir vamos a defender, porque se metieron como la parte más sagrada dentro de ese protocolo de conflictos, que es el no tocar mujeres ni niños. Y en el marco del conflicto armado todo eso pasó. Hablando específicamente del resguardo indígena de Zaino, al que pertenezco, en el año 2005 empezaron las amenazas y la presencia de estos grupos asesinando y amenazando personas en público. Entre ellas varias mujeres tuvieron que irse porque también fueron intimidadas. Les dieron cierta cantidad de días para que salieran de la comunidad. Luego de este episodio, nadie quería hablar del tema. ¿Por qué? Porque todos teníamos miedo. Yo estaba mucho más joven. Las nuevas generaciones desconocían casi por completo toda esta situación, o si lo conocían, nadie quería hablar del tema. Todos estos miedos que fueron infundados gracias a todas estas experiencias que no son nada positivas, nada alentadoras, y que nos obligan de alguna manera a salir de la comunidad, o a querer salir de la comunidad, que no es lo ideal. Porque es ese territorio, es ese espacio lo que nos va a garantizar también seguir permaneciendo como un grupo étnico, con una cultura que nos identifica como un pueblo ancestral. Esa concepción del cuerpo como parte del territorio también tiene un sentido simbólico. Hay un relato antiguo que habla de unas generaciones de creación, y esas generaciones nos cuentan que la primera generación fueron los fenómenos naturales, entre ellos la tierra,
el que llueve, que no, para nosotros no es la lluvia, sino que tiene un carácter masculino, es el que llueve, el que fecunda a la tierra, que es Ma, nuestra madre. Y gracias a esa unión fueron surgiendo las nuevas generaciones. Después de estos seres sobrenaturales aparecen las plantas. Las plantas eran personas en ese momento. Y esas plantas hoy en día nos han heredado su carácter medicinal, por eso la importancia de esa influencia de esas plantas para consumir, pero también para bañarnos con ellas. Y eso les contaba anteriormente, que durante el encierro, las plantas con que nos bañan a las mujeres tienen una influencia sobre nuestra vida futura. Y también esas plantas que tomamos. Hay una generación de animales. Todos esos animales también eran personas. Y esos animales nos han heredado los clanes que nos representan hoy en día dentro de la organización social Wayuu, que está distribuida en clanes. Cada clan tiene un símbolo clanil, con eso sellamos nuestras mochilas, nuestros bordados, pero también marcamos los animales. Además de ese símbolo clanil, también hay un animal que nos representa, que es el tótem. Y ese tótem fueron nuestros ancestros. Si escucharon lo que les compartí hace un rato, que somos las perdices o herederas de estas aves, son esas plantas, son esos animales que nos representan y que es mi animal representativo. En mi caso, por ejemplo, yo soy Wogurillu, del clan Wogurillu, cuyo tótem es la perdiz. Y así hay muchos otros clanes, cada uno tiene su símbolo y tiene su tótem. Los Guriana están representados por el conejo. Pero también hay unas características de estas familias. Por ejemplo, dicen que el conejo, ustedes ya han escuchado mucho del conejo, hay muchos cuentos sobre el conejo. ¿Y cómo aparece el conejo en la mayoría de estas historias? ¿Cuál es su principal característica? Es pícaro, es molestoso, siempre termina ganando, como haciéndole, molestando a los otros animales. Y es una característica que con eso entre los Wayuu nos molestamos. Tú eres del clan de los Guriana, tú debes ser mentiroso, por ejemplo. Los Pushayna, por el cerdo silvestre, no es el cerdo que conocemos hoy en día, sino que hay un cerdo silvestre que está extinto en La Guajira, que es el nombre de mi resguardo, el saíno, y en el resguardo de saíno no vamos a encontrar ni huellas de un saíno. Pero esto que quería contarles sobre esa importancia de estas 4 generaciones, con eso también nos identificamos, con todas esas generaciones, con los animales y con las plantas específicamente cuando empezamos a hablar de nuestros cuerpos. Por ejemplo, para decir la rama de un árbol, yo digo Hutuna Wunu. ¿Qué significa eso? El brazo del árbol. El tronco son las piernas. Las hojas, para nombrar hojas, yo digo Hupana Wunu. Wunu es árbol. El Hupana son las hojas, que es el hígado nuestro. Entonces todo lo nombramos relacionándolo con el cuerpo, incluso la casa, el lugar donde estamos. Decimos, estos son los ojos de este lugar, son las puertas. Las paredes son como la espalda. Y dentro de esa relación es que empezamos a reflexionar con un grupo de jóvenes en este resguardo indígena para hablar de cómo revitalizar no solamente la cultura desde esas concepciones que nos relacionan directamente espiritual y corporalmente con la tierra y con todo lo que hay sobre ella, sino cómo resignificamos ese dolor que han vivido nuestros tíos, nuestros abuelos y nosotros mismos en el marco del conflicto, sin que nos duela, lo cual es muy difícil. Porque para los Wayuu, por ejemplo, dentro de nuestra tradición, es que cuando una persona ha fallecido, no se puede nombrar. Es algo sagrado. Cuando nombro a un familiar de otra persona que ha muerto con su nombre completo, representa una ofensa. Y por esa ofensa, me pueden mandar la palabra para que yo pague esa falta. Por eso, con un grupo de jóvenes, mujeres, empezamos a conversar de qué podíamos hacer para poder hablar de paz desde el territorio. Como lo decía Mercedes, dentro de estos diálogos de paz que se dieron en el 2016,
Hubieron también muchas iniciativas y muchas organizaciones que empezaron a apoyar proyectos comunitarios y realizar mesas de trabajo donde todos pudieran participar, y desde la comunidad como que nos surgió también esa inquietud de cómo hacemos para transformar algo en nuestra comunidad, porque no es posible que veamos que nuestros viejos se mueren de tristeza porque no tienen con quién compartir ese dolor, que las nuevas generaciones desconozcan o no tengan esa posibilidad de sanarse de pronto de alguna vivencia que tuvieron dentro de todo este conflicto, tanto por la minería como por el conflicto armado. Y surge así el colectivo Huaympirray. El colectivo Huaympirray del resguardo indígena de Zaino. Huaympirray es el nombre de un ave, que es la palguarata. En un principio pensamos el colectivo como un colectivo de comunicaciones. Queríamos hacer lo que hace Daupará en estos momentos de hacer creación audiovisual, hacer documentales, que aprendiéramos a tomar una fotografía, a hacer un video, a editar los videos, a poder socializarlos en diferentes contextos. Pero también hubo un diálogo muy bonito y muy importante con nuestros abuelos, que nos hablaron del significado de la comunicación. Quieren hacer un colectivo de comunicación, pero ¿cómo comunicamos los wayú? Y aquí es donde entra el papel del arte como esa herramienta para construir la paz y como estrategia pedagógica comunicacional. Desde las diferentes ramas o de los diferentes lenguajes del arte podemos decir muchísimo, y el arte no es algo ajeno a los wayú, porque podríamos hablar de teatro, hablamos de pintura, hablamos de danza, como si el arte rupestre o los diseños que hacían nuestros abuelos o la lectura que hacían de las estrellas no fuera arte también. Entonces, para revitalizar un poco todo ese lenguaje, empezamos a relacionar como esos elementos tanto interculturales como de la cultura antigua. No podíamos perder ese enfoque, porque tomar una cámara, una videocámara para hacer un documental no significa de que vaya a perder ese enfoque que me identifica como wayú. En esas conversaciones nació el nombre del colectivo, sugerido por un abuelo que falleció hace muy poco, y es que el Huaympirray para nosotros, como lo decía cuando leí No soy poeta, solo pienso en Wayunaiki, y de pronto las cosas simples tienen voces. El fogón de un lado a otro murmura el canto de la palguarata, mostrando los caminos y anunciando las visitas. Dentro de nuestra tradición, cuando el fogón empieza a sonar como si el viento lo ondeara de un lugar a otro, está anunciando una visita. Pero también cuando la palguarata, que es también conocido como el sinsonte, empieza a cantar cerca de nuestro hogar, también está anunciando una visita. Entonces por eso nosotros empezamos a organizarnos, a hervir el café, a preparar un chinchorro para recibir esa visita. Pero las personas que son amables, porque habrán otros que se esconden y apagan el fogón para que digan que ahí no hay nadie. Entonces dijimos que Huaympirray era el que iba a definir el nombre de nuestro colectivo, porque tiene esa visión, ve mucho más allá. ¿Cómo puede ver que alguien viene en camino? Ve más allá de su pico, ver más allá de nuestras narices y poder comunicar con el canto, ese canto representado en los materiales que hemos construido hasta ahora. Así nació el proyecto Sueños y Tejidos de Paz, un tema de todos los tiempos y todas las mujeres. ¿Qué significa la paz para nosotros? Con esa pregunta fue que empezó esa reflexión alrededor de la construcción de paz, donde hablamos principalmente de la paz para el territorio. Si tenemos agua, si tenemos nuestros animales y tenemos un libre tránsito dentro de nuestras comunidades, tenemos paz. Luego hablamos de una paz desde el ser mujer, y es ese nuevo proyecto que ahorita estamos socializando en La Guajira, principalmente en Barrancas, donde el año antepasado hicimos un trabajo con varios jóvenes y niños y niñas, especialmente niñas, para hablar de los derechos sexuales y reproductivos de las jóvenes wayú. ¿Qué tiene que ver esto con la paz? Si garantizamos estos derechos, que es un tema relativamente nuevo dentro de las comunidades, estamos garantizando los derechos humanos,
porque de estos derechos humanos que todos tenemos y que todos conocemos es que parten los derechos sexuales y reproductivos. Y con esta experiencia quisimos darle un enfoque étnico a todo el trabajo que empezamos a realizar. Y así nace esta cartilla que hemos titulado Worunca. Worunca es una de estas primeras mujeres creadas por Mareigua, el creador de todo lo existente, y que nos habla de una mujer que nació o que fue creada por Mareigua con la vagina dentada. Y la historia relata que Worunca era sobrina del que llueve, de Juyá, hija de Simirriut, que es el que llovizna. Había unos mellizos cazadores que eran tremendos, que la invitaban a bañarse en una laguna. Esta laguna se llama la laguna de Wat Casainru, ubicada en la Alta Guajira, que el señor Alfredo conoce, y yo siendo guayú de la Guajira no la conozco. Fueron a bañarse. El papá le dijo que no fuera, pero ella insistió y lo convenció de que la dejara ir. Pero estos mellizos tenían un plan, y el plan era tumbarle los dientes de la vagina. Porque así como ella tenía la vagina dentada, también las otras mujeres lo tenían así. Y era imposible un acercamiento sexual y era imposible también la reproducción. Así que todos los hombres tenían miedo y ellos debían hacer algo para resolver esa situación. Y fue así como dentro de ese relato nos va contando de que en un momento uno de ellos, Mayuy, que es uno de los mellizos, que son Urapiuy y Mayuy, salió del agua diciendo que tenía mucho frío, y en ese momento, mientras él estaba fuera de la laguna, encontró un cacho de venado, y con ese cacho de venado elaboró una pequeña pieza en forma de pene, que fue lo que colocó en la punta de la flecha, y con eso le disparó a la vagina de Worunca. En ese momento, los dientes cayeron y se convirtieron en las piedras que han quedado hoy en la laguna de Wat Casainru, porque el agua ya no está, solo han quedado las piedras manchadas, porque aún se ve el color rojizo en las piedras. En ese momento, Worunca desaparece de la historia. Solo se dice que gritó, su padre escuchó el grito y fue que salió corriendo y enseguida como que algo pasó aquí, y no pasó nada bueno. En ese momento llegaron todas las aves, siendo el principal en llegar el cardenal, que es el rey guajiro, que es esta ave roja, fue el primero en bañarse. Y así fueron llegando las otras aves y fueron adquiriendo sus colores. Por último, llegó el colibrí. Y por eso el colibrí tiene todos los colores de las otras aves, porque fue como quedando, y por eso es tan bonito, por esa diversidad de colores que tiene. Y esa historia, ese dolor de esta mujer, es lo que significó para todas las nuevas generaciones guayú la garantía de la reproducción. Entonces, nos han contado esa historia y decimos, gracias a lo que pasó con Worunca, es que existimos. Pero hicimos un análisis mucho más específico como mujeres, y ya con todo este tema de la reivindicación de los derechos de las mujeres, a la que las mujeres indígenas no somos ajenas, porque también somos mujeres y tenemos unos derechos que por generaciones han sido violentados de alguna manera. Y aunque parezca un tabú y aunque parezca un tema delicado, hablar de romper ciertos paradigmas sociales y culturales dentro de la cultura también ha sido un riesgo para nosotros como colectivo y como colectivo de jóvenes sobre todo, porque cuando muchos tíos, muchas abuelas de la comunidad nos han escuchado hablar de este tema, dicen que estamos irrespetando la tradición. ¿Cómo vamos a decir que la mujer ha sido violentada cuando eso era algo necesario? Y conforma parte de ese saber, de esas narrativas ancestrales que antes que todo merecen respeto. Pero también ese rol definido de las mujeres, ese rol que nos definen desde el encierro, donde, como les decía anteriormente, nos preparan, pero para el matrimonio. Por eso, culturalmente, la mujer al salir del encierro, ¿a los cuántos años más o menos llega la primera menstruación? Entre 10, 12, 13 años. ¿Ustedes creen que una mujer de esa edad está preparada para atender un hogar? No. Dentro de nuestra cultura, el encierro
conlleva un proceso pedagógico, pero esa es una pedagogía que nos prepara para ese rol específicamente, está preparada para casarse. Por eso, anteriormente, porque es una situación que ya prácticamente no se vivencia en nuestras comunidades, con la salida de la niña que vive su transición de niña a mujer, porque después del encierro ya no es más una niña, deja de serlo. Por eso nunca más vuelve a jugar con sus guayúnquerra, con sus muñecas de barro, nunca más puede estar jugando con los otros niños o sentarse mal, sentarse como los niños normalmente, que se suben en los palos, que en los corrales de los chivos, ya ella no puede hacerlo más. Muchas veces en la salida, en esa celebración de salida del encierro, llega el pretendiente o llegan los pretendientes. Y si el pretendiente la pide en ese momento en matrimonio, pues ya está garantizada ahí ese compromiso matrimonial. Y es así como empezamos a reflexionar sobre esta tradición y que por ello nos han catalogado de irrespetuosas de alguna manera, por decir, una niña que después que ha salido del encierro no deja de ser niña, no está preparada, necesita estudiar, necesita hacer otras cosas, necesita aprender muchísimas cosas, aparte de atender un marido y atender el hogar. No es la principal responsabilidad de una mujer. Entonces, eso de alguna manera ha representado como romper tabúes dentro de la comunidad y sobre todo hablar de educación sexual. Hablar de educación sexual ha sido un ejercicio también incluso para nosotras como promotoras de esta iniciativa, todo un reto. Porque ¿qué hemos aprendido? A que los nombres de las partes del cuerpo, sobre todo las partes íntimas, suenen feo. Nombrar el acto sexual suene horrible y no lo queremos mencionar, pero porque por generaciones nos han prohibido mencionarlo, pero especialmente a las mujeres, porque los hombres sí lo hacen. Pero esto no se trata de una competencia entre hombres y mujeres, porque estamos en una cultura también que respeta esa dualidad. Aquí, recordando las palabras de Mercedes, esa dualidad existente dentro de nuestras comunidades y dentro de nuestra cultura, donde hay un respeto mutuo, pero dentro de ese respeto también ha habido unas prácticas tradicionales que por años nos ha caracterizado, aparecemos en los textos como mujeres sumisas. Así caracterizan a la mujer guayú. La mujer guayú es una mujer callada, sumisa y conformista. Y con estos ejercicios lo que proponemos es que desde esa reivindicación o la resignificación de nuestro cuerpo podamos también construir paz desde el ser, desde nuestra esencia. Porque mientras una niña, mientras una mujer conozca sus derechos y respete y valore su cuerpo como es, también va a respetar y hacerse respetar sus otros derechos frente a toda la sociedad. Y con este ejercicio hemos tenido experiencias muy particulares porque lo hemos estado socializando como en los centros etnoeducativos en el sur de La Guajira específicamente, donde estas comunidades en el sur están muy cercanas a los pueblos, a las zonas urbanas. Y creeríamos que estas niñas y estos niños guayú no son tan tímidos como lo podemos encontrar en otras partes. Pero cuando hablamos del tema sexual específicamente, vemos que es un tema del que no se habla ni siquiera en las cátedras de educación sexual en los colegios. De pronto existe la cátedra como política, pero la realidad, el aterrizaje en el aula de clases es nulo. Y cuando empezamos a dar estos talleres, se sonrojaban esas mujeres, se sonrojaban los jóvenes, pero ¿cómo vamos a mencionar esta parte? O cuando les preguntamos qué significa para ustedes sexualidad, y todos decían que era sexo. Lo decían en otras palabras para que no sonara así como les dije, que sonaba feo en guayunequi. Lo decían con otros términos, tratando de disimularlo. Y con esto también tratamos de transformar un poco esa mentalidad. Y ya en estos momentos estamos en la edición del segundo volumen de esta cartilla, que está más dirigido a preadolescentes, un material más ilustrado, con menos textos, que muestre un poco cuáles son esos nombres, cuáles son esos significados del cuerpo. Pero ha sido una relación de todo este tema del cuerpo relacionado con el territorio. Si conozco mi cuerpo y conozco cuáles son sus derechos,
Asimismo voy a defender los derechos de mi territorio, también simbolizado con un cuerpo, que es el cuerpo de la Madre Tierra. Y con esto termino con un poema en el marco de todo estos ejercicios que hemos hecho a través del arte, porque ha sido nuestra principal herramienta, nuestra principal estrategia de trabajar obras teatrales. Trabajamos una obra llamada Pasarela, Haremos la Paz, que visibiliza un poco esas situaciones de violencia y de discriminación que han sufrido por generaciones las mujeres y las niñas wayú, donde muchas de estas niñas, para poder estudiar, tienen que acercarse a las madrinas en los pueblos, vivir con ellas a cambio de estudiar. Pero no solamente es vivir, muchas de estas niñas han sido esclavizadas prácticamente como niñeras o como personas, como niñas que están atendiendo ese hogar. Y es una forma de revitalizar, resignificar todos los derechos de la mujer. Y en el colectivo hemos escrito este texto titulado Entrañas de la Tierra. Como la sangre en nuestras vidas corre el agua del río, como las lágrimas de mi abuela regándose en la tierra. Libre va amamantando la vida del colibrí, al mono aullador, al guayacán. A mujeres y hombres que han nacido de Pieyo, Uriana, Husayú, Pushaina. El agua, allí, aquí, en el canto de los pájaros, en la risa de los niños, en la chicha fermentándose en el calabazo, en el bastón del anciano, en la vida constante más allá de la primera muerte. Es el agua infinita, en los arroyos y más allá de los mares. Y soñamos una noche oscura como el carbón que el agua se despedía. Y con ella viajaron a Jepirra nuestros niños, antes de ver canas en sus cabellos, antes de reír por las tardes pintando mapas sin nombres en sus piernas. El sueño lo anunció. La serpiente misteriosa ya estaba aquí, y al amanecer irrumpió el llanto de la tierra, eran sus venas cortadas. Sus entrañas extraídas eran sus hijos muriendo de sed. Muchas gracias.